Hola, mi nombre es Alex Cardoso y en este video voy a explicar sobre el impacto cultural que tiene el traspaso de los jugadores entre los diferentes países. Antes que nada, hay que comenzar explicando sobre qué es este impacto cultural. El impacto cultural que genera el traspaso de un jugador de un país hacia otro es como la sociedad se ve envuelta en una revolución. El fútbol ya de por sí es un deporte muy movilizado, muy revolucionario. Así que imagínense cómo sería esto si le agregamos un poco más de combustible ante la llegada de una nueva estrella, un nuevo talento que va a emerger en el fútbol. Podemos ver en este caso a muchos chicos utilizar la camiseta de ese jugador. Al momento que pisa el territorio van a ver que muchos chicos van a soñar con comprar la camiseta de ese jugador. Ese jugador automáticamente se va a convertir en el ídolo, en el referente en su carrera, un modelo a seguir. Pero no solamente va a estar involucrado los chicos, los adultos también van a despertar un recuerdo de algún jugador pasado que ellos vieron y que lo van a ver reflejado en ese jugador. Va a despertar, por así decirlo, ese factor nostálgico de poder a vivir esa experiencia, esa felicidad que le hizo sentir ese jugador. Un jugador al momento de llegar a un nuevo territorio, ya sea si es un jugador procedente de una selección, en este caso un país que es potencia o no fuese potencia, va a despertar intereses, porque el talento no importa de dónde venga su procedencia, al fin y al cabo lo que interesa no es la nacionalidad del jugador, sino es cómo ellos se van a desempeñar en el campo de juego. Tenemos que entender también que estos traspasos entre los diferentes jugadores, por supuesto que si su selección, en este caso su país, involucra una potencia, va a despertar un mayor interés. ¿Por qué? Porque se va automáticamente a comparar con estrellas de la misma nacionalidad y que va a ser diferente que aquel jugador que pertenece a otra nacionalidad que quizás puede tener todo el talento del mundo, pero al llegar a un nuevo territorio y va a ser difícil encontrar una similitud. Pero tenemos que entender que lo que genera el impacto cultural no solamente se ve reflejado en la cantidad de camisetas que se va a ver tanto de chicos y adultos que utilizarán el número y el nombre de ese jugador, sino que también hay que entender que los chicos al momento vamos a ver, ya sea en una plaza, en la calle, al momento de realizar una jugada, que van a decir, uy, mira, hizo una jugada como Messi, o por qué no una jugada como Cristiano Ronaldo, o en un futuro, por qué no pensar una jugada como Mastantuono, que esto me va a dar hincapié para hablar de diferentes jugadores que han pisado otros territorios en este traspaso, jugando entre diferentes países y que causaron un gran impacto cultural. Vamos a hablar de casos memorativos, como el caso de Diego Maradona cuando llegó a Napoli. Recordemos que Diego cuando llega a Napoli, él llega procedente de nada más y nada menos que el Barcelona. Diego en la etapa del Barcelona no le fue del todo bien y su relación con la dirigencia termina quebrantándose en aquel partido contra el Atlético de Bilbao, en el que termina prácticamente en una batalla campal que quedaría inmortalizado el rodillazo de Maradona contra un jugador del Bilbao, y que esto sería el quiebre de la ruptura de la relación de los dirigentes de Barcelona con Diego Armando Maradona, y que llevaría que justamente sale el traspaso Napoli. En esa época el Napoli era uno de los peores equipos que había en la Serie A, y en Argentina nadie podía entender cómo Maradona pasaría del Barcelona, uno de los principales referentes del fútbol, a pasar a un equipo como el Napoli, que prácticamente no pelea absolutamente nadie, uno de los peores equipos de Italia. Y Maradona se convertiría en un auténtico referente, en un ídolo, una figura de luchar contra la adversidad. Un tipo que empezó desde los más bajos y llevó un equipo humilde y modesto como el Napoli a ganar un Scudetto, a ganar lo que sería hoy una Europa League. Realmente revolucionaria por completo Napoli. La llegada de Maradona al Napoli, llenar el estadio, que todos los periodistas y los hinchas lo reciben como un auténtico dios. Eso es lo que generó Diego. En Argentina, por supuesto, nos serviría para ganar la Copa del Mundo en 1986, ni más ni menos, haciendo el famoso gol del siglo contra los ingleses. Pero algo que también quiero recalcar, que me da para hablar de otros jugadores, es el caso cuando llega Messi al Barcelona. Pocos realmente pensaban que Messi iba a poder triunfar en la Liga, no por su talento, porque en cuanto a técnica, Messi era un jugador sobresaliente en todos los aspectos, sino que me refiero más que nada a su desarrollo físico. Messi, al tener problemas de crecimiento, muchos dudan realmente que él pueda triunfar en el fútbol y más que nada en Europa por este problema físico, ya que el fútbol europeo requiere de otro roce, otra dinámica, otra intensidad, y el Barcelona apostaría completamente por él. Y bueno, sabemos que el resto es historia. Terminaría convirtiéndose en el mejor jugador de todos los tiempos, en una rivalidad que justamente involucraría también a otro jugador que llegaría procedente del Manchester United. En este caso estoy hablando del portugués que llegaría al Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, que junto con Messi llevarían a cabo la mejor rivalidad de la historia del fútbol. Cuando Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid, que es otro de los casos que también quiero mencionar, el impacto cultural que generó en España este traspaso
Cristiano venía de ser el mejor jugador del mundo en el Manchester United, un Manchester United que estaba una de las cimas, de la cúspide de su rendimiento de la mano de Sir Alex Ferguson. Cristiano entendería que era el momento de dar un paso en su carrera. Balón de oro, mejor jugador del mundo y llegaría a la casa madre del fútbol, en este caso del Real Madrid. Cuando Cristiano llega al Real Madrid, con el tiempo nacería esta rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. Portugal por fin podría tener una de sus principales figuras otra vez en el mejor equipo del mundo. Recordemos que había tenido a Luis Figo, que tuvo un paso bastante turbulento entre el Barcelona y el Real Madrid, esta famosa traición que muchos acuñaron, y que volver a tener un jugador portugués en el Real Madrid, porque si vamos más que nada en cuanto a la nación de los jugadores, Portugal no ha sacado grandes jugadores a lo largo de la historia. Hay unos cuantos que podemos mencionar como Eusebio, Rui Costa, Figo, pero saliendo de ese triángulo, ese parámetro, podemos decir, no ha sacado grandes futbolistas. Y que justamente que el Real apostara en un jugador como Cristiano Ronaldo, que si bien su talento era indudable, nadie podía dudar del talento de Cristiano Ronaldo, realmente fue una sorpresa. En el fútbol moderno podemos hablar de inclusive otros jugadores también que en este caso no son de una nacionalidad tan pesada. Alphonso Davies cuando llega al Bayern Múnich, Alphonso Davies era de Canadá, fue un equipo humilde de Canadá. Y el Bayern apostó completamente por él. Recordemos que el Barcelona lo había rechazado en su momento porque decía que era un jugador procedente de Canadá. Como Canadá no había sacado grandes jugadores, era en vano apostar por él. El Bayern Múnich, el gigante, el coloso alemán, decidió optar por él y terminó convirtiéndose ni más ni menos que en el mejor lateral izquierdo del mundo en aquel año 2020 que el Bayern Múnich ganaría la Champions en la final contra el Paris Saint-Germain por un tanto contra cero con un gol de Coman y no solamente llegaría al mejor equipo del mundo que se haría después, sino que también se convertiría en el mejor lateral izquierdo del mundo. Acá vemos que no importaba la nacionalidad y Alphonso Davies provocó que un país como Canadá, donde el fútbol realmente no es tan imprescindible, se convierte en algo un poco más visible, por así decirlo. En el Mundial 2022 en Qatar, Canadá tenía como principal figura y referente a Alphonso Davies. Era su referente dentro del campo de juego. Y esto es lo que genera el impacto cultural de un país donde no es futbolero para nada, que un jugador tan talentoso, al llegar a un equipo tan grande como el Bayern Múnich, pero que cambie su cultura, que empiece a ver el fútbol como algo más propio de ellos. Que empiecen a ir a la cancha para ver a ese jugador, que compren su camiseta, que los chicos al momento de jugar en la calle digan, mira, hizo una jugada como Alphonso Davies, llega hasta el fondo y echa un centro. Esto es lo que genera el impacto cultural. Que todos los chicos quieren empezar a tener su camiseta, quieren que él sea su guía y su referente y ser como él en un futuro. ¿Por qué no también hablaba esto me da hincapié para hablar de Kvaratskhelia? Él llega presidente del Napoli, un equipo del Napoli que venía de ser campeón ganando el Scudetto en la temporada anterior y al llegar al Paris Saint-Germain muchos pensaban es raro, su nacionalidad, un georgiano llegando al Paris Saint-Germain y acá tampoco no importó. Para Georgia fue sumamente revolucionario tener a un jugador como Kvaratskhelia en el Paris Saint-Germain, que si bien no es uno de los equipos más importantes de la historia, es un equipo sumamente poderoso en la actualidad, que posee un gran capital y termina más que nada ganando la UEFA Champions League, siendo una de las principales figuras, la primera Champions League de la historia del Paris Saint-Germain. Para ir cerrando este tema de la revolución que causan los jugadores, podemos ver también el caso de Messi cuando llega al Inter de Miami, que provocó que muchos, yankees en este caso, se interesaran por el fútbol, que todos fueran a la cancha a ver a Lionel Messi, revolucionar por completo Estados Unidos, en este caso el fútbol, que para nada es un deporte primario para ellos, y que todos quieran ver a Messi. Lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo cuando llegó al Nasser en Arabia Saudita, que fue el precursor para que muchos jugadores después terminaran llegando a la Liga Saudita, en el caso como fue Roberto Firmino, Rubén Neves, Neymar, Joe Cancelo y entre otras grandes figuras que terminaron llegando justamente gracias a que Cristiano Ronaldo dio ese primer paso y que pedirían después por la llegada de Messi que rechaza una oferta millonaria de Al Hilal de 1.400 millones de euros. Y esto es lo que genera el fútbol en este país cerrando, el impacto que tiene, este impacto cultural entre traspaso entre diferentes jugadores. Ahora pues, vamos a tener a Mastantón en el Real Madrid y quizás rompe ese paradigma de tantos años los argentinos, a ir a Messi, Maradona, todo por el Barcelona de Zaire,
ferozmente, fielmente el Barcelona por haber tenido tantos argentinos y que después de tanto tiempo el Real Madrid vuelve a tener argentinos, quizás rompa este paradigma y que ahora todos los chicos en un futuro quieran tener a Revere Franco Mastantuono. Vamos a ver en las calles que van a decir jugada, hizo una jugada como Franco Mastantuono, vamos a hacer un gol con Rosca, el segundo palo, mira, hizo un gol como Mastantuono. ¿Y por qué no ilusionarlos y seguir sacando grandes jugadores? Porque al fin y al cabo las principales potencias van a seguir sacando grandísimos jugadores que se van a seguir desarrollando en el fútbol europeo. Y esto es lo que va a generar el fútbol, el impacto de el traspaso de una nueva superestrella que va a despertar la pasión, la motivación. Y a pesar que sea un país donde el fútbol no esté tan desarrollado, si surge una nueva estrella, llega a un equipo poderoso, va a cambiar rotundamente toda la cultura de su alrededor. Van a empezar a interesarse por el fútbol y van a empezar a verlo de otra manera, porque esto es lo que despierta el fútbol, es el deporte rey en el mundo que mueve más, es un deporte revolucionario. Y por ello es tan apasionante ver cómo siguen emergiendo nuevas figuras que a pesar de no ser de países reconocidos, por así decirlo, llegan a grandes equipos europeos, porque lo que importa es el talento y cómo revolucionan todo este ambiente. Y realmente es hermoso que siga apareciendo esta clase de jugadores.